Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, bebedores, masticadores, mezcaleadores y regurgitadores de la palabra que se comparte a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, el día de hoy tenemos un programa dedicado a la presentación y narración de un libro que se llama Ensayos, historias y relatos, escrito y publicado por su servidor y nuestro canal sobre todo, nuestro Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo. No digo el libro último, digo el más reciente, porque espero que no sea el último y espero que sí sea el más reciente. No quiero, antes de comenzar, presentar y cerrar la boca, dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido un mes más, ya estamos en junio, una semana más, un año más, y no tenemos ni la verdad histórica que nos prometiera el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego presidente por 6 años, luego la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a 2 años y cachito de su gobierno, no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas, mucho menos la justicia transicional, para poder explicar e ir cerrando el ciclo de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Es una deuda histórica de Estado y como tal el gobierno en turno la carga sobre sus espaldas, no así como Pípila, porque es algo más difícil, a lo mejor como Nazareno cargando la cruz después de 3 caídas y todavía nos aparece el Simón Cireneo que les ayude a cargar la cruz. No tenemos nada, ni la verdad, ni nada. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida hace más de 13 años. No tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Y entonces, a través de Angélica Rodríguez, le enviamos un fraterno saludo a todas las personas que buscan algún familiar desaparecido. Valga el término de desaparición, porque es casi mágico, eufemístico, la gente no desaparece. Algo sucede. Tampoco queremos dejar de manifestar nuevamente nuestra solidaridad con el movimiento de resistencia estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por haber mantenido toda una lucha hasta ahora exigiendo justicia de los 2 últimos casos de feminicidio de 2 estudiantes de nuestra universidad. Antes ya había sucedido el caso de otra estudiante de nuestra facultad, también asesinada por feminicidio, y ahora tenemos otro caso de una chica de Yautepec, aunque algunos dicen, ¿y eso qué tiene que ver con la universidad? Los únicos que están protestando y están exigiendo transparencia, justicia y seguridad son los jóvenes estudiantes
que quienes se mueven sí están representados no por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, alias la FEUM, sino por el movimiento de resistencia estudiantil que sigue en pie de lucha por la seguridad, la transparencia y la verdad. Vaya un fraterno saludo a nuestros queridos jóvenes estudiantes y estudiantas, dijera el subcomandante Marcos cuando todavía existía. Ahora creo que es el capitán Marcos. Antes era el subcomandante Galeano. Ahora es el capitán Marcos quien sigue ahí expresándose. Esta ocasión tenemos aquí a un personaje, como le verán la cara, sumamente joven. Se llama Pedro Cruz, igual que Chucho Cruz, nada más que es más joven que Chucho Cruz y menos Korsakov que Jesús Cruz. Y el día de hoy él se va a encargar de narrarnos, de escribir y presentar el libro de ensayos, historias y relatos. Quedan todavía pocos en mi poder porque se imprimieron pocos. Quedan tal vez 5 o 6 libros. Para quien quiera adquirirlos, nos ponemos de acuerdo mediante un mail a lo que sería neuropsicología el D, todo junto minúsculas, @gmail.com y podemos ahí ponernos de acuerdo. Agradezco a Pedro Cruz, porque además, palabra que sí leyó el libro, ¿eh? Sí lo leyó y lo adquirió en la presentación anterior. Entonces, a ver qué nos dice él acerca del libro, si nos convence de que vale la pena adquirirlo y sobre todo leerlo. Estén o no de acuerdo, lo pueden criticar, para eso es. Es un libro algo extenso, como habrán visto, casi 500 páginas, son 1000, 8000 páginas. Y le dejo la palabra a él porque de otra manera es un psicólogo egresado de nuestra universidad, un psicólogo joven con un espíritu de búsqueda constante y en esta búsqueda se ha acercado a nuestras ideas y pues le dejo la palabra, si no, ¿para qué lo invito? De acuerdo, muchas gracias por la presentación, psicólogo Enrique. Obviamente no, tan Korsakov, pero sí luego tengo problemas de dicción, entonces desde ahí, antemano una disculpa. Pues bien es cierto, justamente yo cuando me enteré de la publicación del libro, dije yo lo tengo que comprar, no solamente por el seguimiento que yo he hecho por parte de otras personas, sino también por mi interés específicamente, ya lo habíamos comentado un poco antes de comenzar sobre los famosos trastornos del espectro autista o autistas o como ya le quieran llamar, dependiendo del enfoque, ahora sí. Entonces dije, tengo que comprarlo. Entonces fui directamente y dije, vamos a comprarlo. Sí, dije, es muy extenso, pero la verdad es de que justamente, y usted lo comenta bien en el prólogo, es un acercamiento, es una recopilación de ensayos, monólogos que se han hecho durante los últimos 5 años, si no me equivoco, según lo que menciona el libro, y que se le va a presentar a cualquier persona que tenga un interés mínimo por conocer justamente, no solamente a usted, sino también sus opiniones respecto a diversos temas, porque no solamente se enfocó, como bien saben, el psicólogo Enrique pues, es psicólogo, claramente, pero tiene un interés no solamente por la psicología, sino también por las neurociencias, ¿no? La poesía, la literatura, ¿no? La política, ¿no? La educación y diversos otros temas. Y que justamente, a pesar de que sea algo extenso, que sí son, pero si no me equivoco, unas 300 páginas, 300, ajá, 350. De hecho, justamente debe un poquito la bibliografía, porque justamente aparecen las citas, justamente en los textos, pero faltaría como que la parte de la referencia bibliográfica, pero bueno, al final uno siempre los encuentra, al fin y al cabo. Y que justamente se presente una narrativa totalmente, clara, omite casi tecnicismos. En algunos momentos, por ejemplo, sí los tiene que utilizar, principalmente cuando tiene que hacer citas respecto, por ejemplo, cuando habla de de las nociones de trastornos de neurodesarrollo, sí tiene que hacer citas, o por ejemplo, cuando se hace acercamientos en el capítulo de neuropsicología, un capítulo totalmente corto, ¿no?
Entonces, enfocándonos precisamente en unos capítulos, principalmente el que tiene que ver con el que no conoce a Dios o sobre algunos problemas de salud A mental. cualquier buey se le hinca, Ah, porque así es el sí, sí, refrán, el el que no refrán. conoce a Dios, a cualquier buey se le hinca. Venga. Sí, justamente lo referencia al final y justamente utiliza la película del Joker, ¿no? Esta famosa película, ¿no? Que cuando salió, justamente yo todavía estaba en la facultad, si no me equivoco, y fue un tema. O sea, pareciera ser como si encontraran el fuego, ¿no? Para explicar los problemas de salud mental, ¿no? Que realmente es como si no los tuvieran aquí afuera, ¿no? Como si no estuvieran en la calle, ¿no? Como que hay hasta cierto punto una desconexión, ¿no? Del psicólogo frente a los problemas que tiene, ¿no? Incluso lo menciona, si no me equivoco, Merani, ¿no? Ese problema que tienen los psicólogos, de hacer todos los problemas totalmente individuales y no mostrar las condiciones en carta abierta a los consumidores de la psicología, si no me equivoco. Y que también lo retoma, pero no recuerdo si fue antes o después de historia crítica de la psicología. Creo que fue antes, si no me equivoco. Bueno, ya me dirá usted, ¿no? Donde justamente hace una crítica a aquellos psicólogos, ¿no? Que pareciera ser que todo es individual y que no está la psicología vendida hacia el mejor postor en cuestiones de época, en cuestiones de contexto y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, justamente de una manera hasta satírica, justamente, usted hace opiniones respecto no solamente a la película, sino otros problemas, por ejemplo, también creo que llega a mencionar, si no me equivoco, un secuestro, un asesinato de León, ¿no? Si no me equivoco, también que también corresponden justamente a los psicólogos. Después, tanto normalidad, patología, discapacidad y resiliencia y resistencia, pero hay otro que a mí me encantó personalmente, la compensación y por otras vías, por otros medios. Ahí aparece Vygotsky, ¿no? Y justamente acá atrás tenemos casi todas las obras de Vygotsky. Y esa cita justamente aparece en Fundamentos de Defectología. Obras selectas de Vygotsky, es el tomo 5 si no me equivoco, ¿no? Donde habla de los procesos de compensación, donde justamente, y creo esa cita aparece en los primeros capítulos, de que hablaban de que uno de los problemas que tenían era de que cómo es posible que aquellos niños que tienen algún problema de movilidad, ¿no? Principalmente que estén, silla de ruedas o incluso se arrastren, sean más competentes que aquellos niños que no tienen esa afectación. Entonces, en aquel momento, justamente, era un tema de análisis para ellos de, no, ¿cómo es posible esto, no? Que este tenga más competencias que el otro que pareciera ser que no las tiene, ¿no? Y que también, justamente, y más por el acercamiento que he tenido al trabajo junto con las personas con discapacidad, sea en la mayoría de casos personas con discapacidad intelectual, ¿no? Donde se habla precisamente de una normalidad, patología y discapacidad, ¿no? El principio de que hay veces donde este, diríamos por ahí, se deshumaniza a la persona con discapacidad, como si no fuera una persona, como si no fuera uno como nosotros, ¿no? Igual. Y creo que también, si no me equivoco, René Sasso hace una referencia a eso en Los débiles mentales, creo que es de los últimos capítulos donde habla sobre la percepción y la autopercepción de la persona con alguna discapacidad, ¿no? Y que usted justamente aborda de una manera, excelente y más precisamente porque usted también se incorpora en ese capítulo y en esos relatos, ¿no? Justamente habla de un proceso de compensación de aquel niño que usted tuvo, no, perdón, de un estudiante suyo que tenía no me acuerdo cuál era la condición que tenía, pero tenía una parálisis total, pero se comunicaba con los ojos, ¿no? Y eso es por otras vías, por otros medios, ¿no? Y justamente aquellos modelos de compensación que van a aparecer, justamente aparecen en el entorno y aparecen en algunos casos propios de la persona. No, cuando se dice que la persona con una discapacidad intelectual no va a aprender, pues no aprende porque no se le enseña, ¿no? O en algunos casos se le aísla, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, ese acercamiento que debe haber justamente entre la normalidad, la discapacidad, es un tema que realmente, a pesar de que podríamos decir que se ha tomado un poco más de seriedad en esos temas, pues es el mismo tema de hace aproximadamente unos 30 50 años. Justamente todavía tenemos que hablar de asistencialismo, ¿no? Ahorita ya el modelo social de derechos humanos, ¿no? Justamente es en el que estamos trabajando realmente, pero pues lastimosamente pues tenemos que arrastrar todo lo que se hizo y lo que se va a hacer posteriormente porque en lugar de interesarse por la persona, por su contexto, por su familia, que son los que
viven en esa realidad que están, pues realmente no se les toma en cuenta, ¿no? Eso. Y usted justamente lo menciona en el libro. Después también, también Rafael Pérez Gay, Los Triángulos del Dolor, El cerebro de mi hermano, también cómo explica, y creo que, bueno, los que conocerán a Oliver Sacks, ¿no? La forma en la que escribe, también cómo escribe Jesús Ramírez Bermúdez y Rafael Pérez Gay no se queda corto, ¿no? Pero esto ya es justamente su experiencia propia, ¿no? De mi hermano, ver cómo tu hermano pareciera ser que se va deteriorando al punto de que ya no es tu hermano, pero sigue siendo tu hermano, ¿no? Como aquellos principios como la memoria, ¿no? La representación, la identidad, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Y cómo él empieza a abordar justamente todo ese tipo de cosas. Y después también, por ejemplo, llegamos a el capítulo que por eso lo compré, ¿no? Algunas reflexiones necesarias sobre los trastornos del espectro autista, que creo que es de los más largos, de hecho, Es el más es largo. el más largo, donde empezamos obviamente todo un recorrido, ¿no? Histórico, pasamos primero con Blair, ¿no? Hizo mención a Sujareva, también que ahí aparece las primeras aproximaciones. La primera definición, si no me equivoco, fue de Sujareva. Después pasamos a dos personajazos, Leo Kanner, cardiólogo, que ni era, que ni era psicólogo ni psiquiatra, le dieron la batuta de psiquiatría, pero pues realmente él era cardiólogo, y después también con este personaje que está omitido en la mayoría de los casos, Hans Asperger, ¿no? Que justamente empiezan con sus nociones de trastorno del espectro autista. Pero antes de eso, llegamos a otro personaje, y Jimmy Tart, con la explicación de Víctor, el niño salvaje, ¿no? Que, dato curioso, que justamente aparece en El salvaje de Aveyron, en psiquiatría y el humanismo tardío, si no me equivoco, donde Itar realmente no iba a atender a Víctor, sino sus maestros dije, no, tú ve a atender a Víctor, entonces eso tuvo que hacer que Itar fuera justamente a atender ese caso, y empieza el debate que tiene con Pinel, ¿no? Sobre qué van a hacer con Víctor. Por un lado tienes a Itar sobre la educación, y por otro lado tienes a Pinel junto con la psiquiatría, ¿no? De que no, pues ya hay que mantenerlo encerrado, ¿no? Y que justamente se le puede atribuir a Itar, según Meran, y yo creo que sí es correcto mencionarlo, el creador de la educación especial, ¿no? Entonces, siguiendo con eso, pasamos también a que creo que hizo mención, si no me equivoco, a lo mejor lo estoy confundiendo con otro libro, que es el del autismo no sé enseñado, sobre Peter Hobson, ¿no? Donde hace la cita de cómo no hay solamente que tener el autismo como lo que es por la definición, sino cómo se comportar, no, cómo se interactuar con una persona que no tiene el mínimo interés de interactuar contigo, ¿no? Y que Peter Hobson, en su libro de El desarrollo del niño y el autismo, no, El desarrollo de la mente del niño y del autismo, si no me equivoco, del 97 si no me equivoco, él hablaba de su definición de autismo, que le conoció como trastornos de coordinación intersubjetiva, que también creo que se desprende de los trastornos del contacto afectivo de Kanner, ¿no? Entonces, seguimos avanzando justamente en esa lectura, en ese preciso capítulo, y después llegamos a la parte importante, cuáles son los acercamientos ahorita, actualmente, de autismo, y nos topamos con, bueno, obviamente el clásico, teoría de la mente, ceguera al contexto, que viene de la teoría de la coherencia central, este, el déficit de las neuronas espejo, y después, si no me equivoco, el otro era el modelo neuroafirmativo, si no me equivoco, que esas eran las aproximaciones actualmente que hay hacia el autismo. Y que justamente cuando se publica este libro sale la doctora Uta Frith con la noción de espectro autista, y comenta de que, pues bueno, ya se les fue de la mano, ¿no? Literalmente, y eso tiene poco menos de 2 meses, ¿no? De que la noción de espectro ha crecido tanto que realmente, pues ya no siquiera pueden definir lo que es el autismo o lo que sería una persona con autismo, ¿no? Entonces, justamente va a esperar a ver, qué es lo que continúa más adelante con esa situación. Y después también, en otro capítulo, hace mención al famoso Sigmund Freud, que es de lo más conocido justamente en las facultades de psicología, y que dirán lo que quieran del Freud, dirán que se fueron las cabras al monte y todo así, pero no se puede negar que también muchos de los conceptos que era Junio en su momento, este, se ocupan actualmente,
¿no? Entonces eso significa que no se le iban tanto las cabras al cerro como bien se menciona, y que en algunas entrevistas, y creo que lo ha mencionado el Jesús Ramírez Bermúdez, que realmente se ha comprobado de que el enfoque psicoterapéutico, específicamente del psicoanálisis, ha influido positivamente, ¿no? En algunos casos, en aplicaciones, ¿no? O en aplicaciones de personas que no tienen alguna discapacidad, digamos, también en ese aspecto, ¿no? Entonces, posteriormente también hace recopilaciones sobre relatos y filosofía, lo real, lo que es la muerte. También hace menciones sobre lo que es el amor, menciona el collar de la paloma de Ibsen, si no me equivoco. También algunas citas bastante interesantes y que justamente es importante también mencionar que este tipo de lectura que hay incluso puede servir introductoria para principalmente aquellos hombres, mujeres que están introduciéndose a la psicología o al estudio de la psicología o estudian psicología o nada más porque les interesa el tema, que les sirve mucho de introducción. O sea, lo gracioso es de que no es que diga, ay, aquí es lo mejor, la neta del planeta. No, al contrario, nos quejamos aquí en este libro. Usted, justamente las menciones que hace son críticas fuertes y fundamentas todo lo que hace, ¿no? Y que eso le sirve justamente a aquellos que están interesados en el libro y principalmente buscar un poco más de actualización, porque hablamos de este libro de este año. Okay. O es una recopilación, claro, de 5 años, pero salió en este año. O sea, y es totalmente contemporáneo. Entonces, justamente yo diría que los invito a ver este libro, pero no en el sentido de lo van a disfrutar, sino también en el sentido de que se van a quejar y se les va a invitar a un proceso de análisis justamente de lo que estamos haciendo. Creo que este es un punto de vista mío. eh, Faltaría un capítulo más, agregado justamente en ensayos, historias y relatos de psicología y neuropsicología y disciplinas de la salud, un capítulo enfocado específicamente a el objeto de la psicología, diría yo, o pretender explicar sobre qué es esto que hacemos nosotros, tanto, y creo que tuve un monólogo la semana pasada sobre la psicología y la práctica del psicólogo, o también acercar a las personas, por ejemplo, a la propuesta que hizo en su momento Henry Vallon, que es cortito, obviamente, en la vida mental, que el objeto de la psicología es la vida mental, ¿no? La vida del individuo y de todo lo que tiene que ver con él y que lo rodea, que justamente también lo retoma un poco, ¿cómo se dice? Merani en Crítica a los Fundamentos de la Psicología, justamente también. Entonces, eso es lo que puedo decir en primer momento sobre el libro de El psicólogo de Enrique, y que sigo diciendo, faltó un capítulo, siento yo, criticando y haciendo un análisis profundo sobre esta crisis de la psicología en la que estamos y en la que yo creo que vamos a seguir durante un buen rato, creo yo. Y esos fueron mis primeros comentarios, psicólogo de Enrique. Bueno, además de agradecer la exposición de estas ideas, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. En un libro anterior que se llama Temas Selectos de Psicología y Neuropsicología, el primer capítulo está dedicado a la psicología como disciplina del conocimiento científico y lo que sería la propia dinámica de lo que implica poder abordar qué es la psicología, qué hacen los psicólogos, que no es lo mismo que la psicología, y quién y dónde se forman los psicólogos, a partir de cuándo. Eso está en el primer capítulo de ese libro. Por eso es que aquí no se incluyó, es un libro Ok. anterior, editado en Alicante, España, y estos ensayos derivan a partir de como Isaías Alanís hubiera escrito en su momento en lo que es el encierro, ¿sí? El Vigilias del Encierro,
una serie de narraciones más de tipo literarias, cuentos, en el periodo de la pandemia. De ese periodo se fueron escribiendo varios ensayos, historias y relatos que finalmente pudo culminar con la edición de este libro, que tiene primero una serie de ensayos, historias y relatos de psicología, neuropsicología y disciplinas de la salud. De hecho, es prácticamente la mitad del libro. Tiene exactamente 165 páginas de 300 y fracción que tiene el libro. Cuando hicieron la valoración en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hicieron la sugerencia de que el libro se dividiera en dos volúmenes. El primer volumen con los ensayos de psicología, neuropsicología y disciplinas de la salud, y el segundo con los demás. No por la temática, sino por la extensión del trabajo. Ya mencionaba Cruz, Pedro, para no decir Pedro y Pablo, aunque Pablo no era apóstol, aunque le digan el apóstol Pablo, era persecutor de romanos, era Saulo de Tarso. Después, cuando se quedó ciego un ratito por haber visto milagrosamente la iluminación, se convirtió en San Pablo. Pero era Saulo de Tarso. Aquí nada más está Pedro, yo no soy Saulo. Y en efecto, el primer trabajo de ensayos, historias y relatos sobre algunos problemas de salud mental, el prólogo de hecho lo escribe Carolina Iglesias, a quien le agradezco la gentileza, y empieza este trabajo con un fragmento de un poema extensísimo del poeta León Felipe, que dice: ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y empieza con la narrativa casi borgiana, a propósito de Irineo Funes. Claro, lo tengo en mi memoria, digo, era un día martes 5 de noviembre del año 2019. Tengamos presente que en marzo del 20 nos encerramos con la pandemia. El reloj marcaba la hora de decidir si debía o no acostarme y dormir. Todavía mis manos sostenían frente a mis ojos un diario de circulación nacional, La Jornada, 2019, 11:05, mientras que en la otra mano sostenía una copa con whisky, siguiendo las instrucciones de Rafael Pérez Gay, un vaso old fashion, 3 hielos y 3 dedos de Glenfiddich. De pronto, una de las notas de la página principal del mismo periódico llamó mi atención. Aparecía un encabezado que me dejó aturdido, pasmado, incrédulo, estupefacto. 2 puntos, cito textualmente: emboscan a familia de la comunidad Levarón, 10 muertos. Al dirigirme hacia la página que contenía el grueso de la nota, leí lo siguiente: un grupo armado atacó a varias familias de la comunidad Levarón este lunes en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora. Quemó una camioneta y asesinó a una mujer, así como a 4 niños. Los pistoleros además robaron 2 camionetas y secuestraron a 2 mujeres más junto con otros 10 niños. Ella y los menores fueron hallados muertos, de tal forma que el total de homicidios fue de 10,
mientras 6 pequeños lograron huir de sus captores y uno estaba en calidad de desaparecido. Informaron parientes de las víctimas y se cierra la nota de la jornada. Sin haber salido aún del asombro y el desasosiego, trataba de hallar respuesta que me permitiera comprender por qué. ¿Por qué 3 mujeres y 9 niños? ¿Por qué calcinar a varios de ellos? ¿Cuáles eran los objetivos o intenciones de semejante acto criminal? ¿Qué se proponían los ejecutores y sus dirigentes enviar como mensaje? ¿Por qué a tal familia? Entre otras interrogantes. De momento no pude encontrar una respuesta satisfactoria, o siquiera ello, un esbozo de tal o hipótesis aceptables, y dijera otra vez el poeta León Felipe en su enorme poema Escuela: me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Pese a la ausencia de hipótesis, seguía con varias preguntas. ¿Qué debe tener en la cabeza un ser humano de verdad para decidir matar a 10 personas, quemarlas vivos? La amplia mayoría, niños de entre 12 y menos años, y 2 mujeres. Sabrán que no los van a agarrar, es decir, la impunidad. Aparte de la impunidad, porque no son actos que se punicionaran o se castigaran, no dieron con ellos. Fue un escándalo nacional. Seguimos teniendo la ola de desaparecidos. Refería al empezar este programa a los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tuxtla de Guerrero. Supuestamente, según la mentira histórica que inventó entonces el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, todos fueron calcinados en un basurero, cosa que nunca se demostró, y presentó la famosa mentira histórica a la cual bautizaron como verdad histórica. ¿Qué se necesita tener en la cabeza para hacer eso? Después desaparecen, secuestran, se llevan, levantan a Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología. Después asesinan al doctor Alejandro Chao Varona y su esposa Sara Rebolledo. Después el novio asesina a Aileen. Después el novio asesina a Fernanda de la Facultad de Medicina, hija del doctor Toledo. Después, unos secuestradores asesinan a los biólogos Enrique Sánchez Salinas y Laura Ortiz. Después, asesinan el novio otra vez a una compañera de la UAM. En menos de 10 días, desaparece otra chica y aparece muerta. Hoy tenemos otra chica, estudiante de la UAM, desaparecida, con una presunción de haber encontrado un cuerpo muerto que suponen que es ella. Es decir, esa violencia estructural que nos agobia no es solamente un problema político-económico, es un problema que implica eventos psicosociales que la psicología y los psicólogos y las instituciones formadoras de profesionales de la psicología no se lo interrogan. Se les hace más fácil ver la película de Joker o el Guasón y a partir de ahí pretender hacer que los estudiantes comprendan la violencia estructural, la mala atención a la... Tengamos claro que es en Ciudad Gótica, sí, que no es Cuernavaca, Morelos. Sí, sí. Tengamos claro que no es Yautepec y que es un personaje que no tiene proyecto de nada. Pero aquí no son personajes psicópatas como el Joker. El problema es de otra envergadura.
y lo presentan como si fueran los grandes problemas a atender y como una gran obra maestra del cine, con una actuación fenomenal del Guasón. Ya tuvimos otro Guasón con Jack Nicholson, mejor actuación según mi humilde opinión, ¿sí? Pero el problema es, entonces, ¿por qué necesitaríamos, fuera de ello, que acudir a ello si tenemos nuestra realidad social e histórica oculta bajo el manto de un supuesto academicismo, el manto de un credencialismo donde el que tenga título y cédula profesional puede dar clase, aunque dijeran, da clase como el pato Donald, pero quiere evaluar como Albert Einstein? Sí. En Colombia pusieron una manta que decía, tenemos 500 doctores de nivel titularidad C, pero ¿cómo enseñan? ¿Y qué enseñan? ¿Y qué discuten? Nuestra realidad está escondida tras la ficción. Ese es el propósito de ese primer trabajo, comparar nuestra realidad con supuestas obras como es la del Guasón. La cuestión de normalidad, patología y discapacidad tiene varias virtudes. No es que lo haya escrito yo, ello es irrelevante. Para plantear el problema, extraigo citas de una entrevista que yo también le hice a la doctora Silvia Marcos a propósito de cuando se planteó la cuestión por allá en los setentas de una visión antipsiquiátrica a propósito de las prácticas institucionalizadas de violencia institucional, que bien Franco Basaglia en La institución negada o en Los crímenes de la paz narró claramente. En esa charla con la doctora Silvia Marcos, que apareció publicada en una revista que se llama Vulgo.net, ya no existe, que dirigía Antonín Cosic, filósofo y matemático, hijo del filósofo Karel Cosic, el de la dialéctica de lo concreto, un marxista al cual Adolfo Sánchez Vázquez le tradujo el libro de dialéctica de lo concreto. Después de la entrevista a la doctora Silvia Marcos, donde nos aproximamos hasta dónde es necesario revisar nuestras ideas precedentes para poder actualizar nuestros análisis y no quedar atrapados en el pasado. Pero además no pecar del presentismo, querer abatir lo que se argumentaba antes con los conocimientos de ahora, porque eso es con premeditación, alevosía y ventaja. En ciertas épocas no se tenían claras estas cosas. Eh, a propósito de la historia de la exclusión, desde, por ejemplo, Moisés se queda sordo cuando recibe las tablas de la ley de Dios. La sordera y la ceguera de Pablo de Tarso aparecen como castigos de Dios y como fuerza de yo soy el que soy. Es decir, yo soy el Señor. De hecho, la Biblia trae muchas de estas cuestiones. Bástenos ver la película Ben-Hur y veremos el papel de los leprosarios. Aparte de Ben-Hur, podemos ver el manto sagrado. Quo Vadis, y veremos el papel de los leprosarios como primer centro de reclusión histórica. Y segundo, podemos ver cómo para que alguien pudiera ser aceptado, tenía que ser resucitado de la muerte por el Nazareno. Tenía que dejar de ser ciego para volverse normal. Tenía que dejar de ser paralítico y volver a caminar. Tenía que curarse de la lepra, además, gracias a la obra del Señor. Es decir, dejar de ser yo para ser el que los otros quieren que sea. Esa es la historia de la exclusión que inicia narrada en la Biblia, pero también aparece
en la literatura, por ejemplo, en la obra del Premio Nobel de Literatura 1994, Ken Saburo, en su libro Una cuestión personal, o en su libro Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. No hablo de la presa, pero Arrancad las semillas, fusilad a los niños, obras del propio Ken Saburo. Y naturalmente la Organización Mundial de la Salud, además de lo que eran los análisis de lo normal y lo patológico de George Canguilhem, ¿sí? El tercer ensayo, porque está de moda. Hay que ser resilientes políticamente, hay que ser resilientes económicamente, En tu hay vida. que ser resilientes en todo. Es más, hasta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos da cursos de cómo hacerse resiliente, como si la resiliencia se transmitiera en cursos o diplomados. Es una verdadera barbaridad. Y además, sin un conocimiento profundo de la obra del psiquiatra Boris Cyrulnik, quien acuña ese término no con un neologismo, sino con una nueva interpretación. El término resiliencia es apropiado de la física. La fuerza que le impones a un objeto para presionarlo se da en sentido contrario, es un principio newtoniano. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad y en sentido contrario. Boris Cyrulnik narra ello a través de los patitos feos y otra serie de Yo creo historias. que eso no es los Ten- créditos feos. Tengamos claro que Boris Cyrulnik estuvo en un campo de concentración. Bruno Bettelheim lo narra en el libro Sobrevivir. ¿Cómo sobrevivieron a los campos de concentración? Bruno Bettelheim estuvo preso en Dachau, en un campo de concentración. Finalmente se suicidó por otras razones, ¿sí? Pero Víctor Frankl también estuvo en Auschwitz. Y en El hombre doliente, El hombre en busca de sentido y toda esa historia nos narran esta cuestión de la resiliencia. Y la idea es cómo desmitificar eso ahora de que es que soy resiliente. Alguien me dijo a mí una vez, es que tú eres resiliente y yo le pregunté, ¿soy o me hice? Y me hice o me hice en las circunstancias en las que estuve. Me abstengo, pero sí es importante la reflexión resiliencia o resistencia. Un tema clásico, genio y locura. Dicen que Einstein era autista, no lo sé decir. Dicen que Newton lo era. Todas quieren su Asperger. Ajá, pero no Ahora está de moda, Ajá. pero no explican un carajo. Eso sí, Vincent Van Gogh se cargaba una galopante, ¿sí? No hablo solo, Robert Schumann, no solo Schumann. Beethoven no estaba precisamente muy coherente después de que se quedó sordo, Paganini. Puedo mencionar una serie de análisis de esa relación entre hasta dónde existe una correlación positiva, que no causalidad, porque no es lo mismo aunque parezca igual, entre la genialidad y ciertos problemas de salud. Además, había un consumo de hashish, había un consumo de alcohol fuerte, había un consumo de prostitutas y sífilis. Con la sífilis aparece la parálisis progresiva, aparece la locura de Nietzsche, etcétera, ¿sí? Hölderlin y su locura, uno puede pensarlo, pero habiendo tantos problemas de salud mental, ¿por qué no son tan geniales esos personas? Jack el Destripador, los asesinos seriales y demás. Entonces, esta idea, Alexander Dumas, a propósito, por ejemplo, de Nerval, que también lo analiza Jesús Ramírez Bermúdez, puedo mencionar a José María Arguedas. Cuando le dieron el premio Nobel de Literatura al peruano Mario Vargas Llosa, creo que él escribió un tuit. Hasta ahora, el mejor escritor que ha dado Perú se llama Mario Vargas Llosa. Contesté el tuit sin saber quién era claramente. Dije, vivo. Me contestaron el tuit y me preguntaron, dígame por lo menos uno, César Vallejo.
Ah, pero él era poeta. José María Arguedas, sí, pero él estaba loco. Bueno, haya sido como haya sido, dijera el insigne comandante Borolas, es un problema que tendríamos que, en el asunto, por ejemplo, de Daniel el profeta, que nos hablaba de Nabucodonosor, que se queda en la locura también. Esos son ideas que vienen Karl Kleist, Friedrich Nietzsche, Hölderlin, y podemos mencionar a Max Schilling, el propio Goethe, podemos mencionar a Don Quijote. Dicen que estaba loco, no sé si Miguel de Cervantes, pero la genialidad y la locura siempre han sido asociadas. El caso de Schumann es claro, el caso de Mahler, Gustav y su esposa Mahler, este, creo que es un tema interesante. El de la compensación o por otras vías y por otros medios. Bástenos leer a Vygotsky el tomo 5 de sus obras escogidas. Prefiero la edición cubana a una traducción de Rafael Bel Rodríguez. La moradita. No, no es morada, No. es café. Es de editorial probablemente Orbe de La Habana, Cuba. Esa traducción de Rafael Bel Rodríguez eh, pone las citas de Vygotsky a uno de los primeros psicoanalistas, es prácticamente obligado a renunciar a los Adler. miércoles, que es Alfred Adler, Ajá. que además era socialista y que por eso- además tenía desde muy chamaco Ujú. problemas de raquitismo y otros problemas de salud. Eh, Esa de la compensación, sobre todo porque son casos reales, no sacados de películas, aunque puedan ser las de Herzog, es el caso de Marcos o Marquitos, del internado donde estuve, Tomás el Ciego o lo que era Javier, un colega con cuadriplegia espástica, y de ahí salieron las tablas de comunicación. Después, naturalmente, viene algunos trastornos en neuropsiquiatría e historias clínicas. Es la presentación de dos trabajos del neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez que vale la pena. Hemos discutido él y yo este asunto porque tenemos el problema de el pensamiento sin lenguaje que desde antes se planteó por otra vía. El caso de Rafael Pérez Gay no es solo el cerebro de mi hermano. Él habla del síndrome de los tecolines, porque los tecolines era un trío que cantaba y en todas sus canciones aparecía ansiedad, angustia o desesperación, pero por el amor. Aquí no, aquí aparecen los triángulos del dolor, ansiedad, angustia y desesperación en el proceso demencial de José María Pérez Gay. Pero después a él le diagnostican muy probablemente un cáncer de próstata. Ujú. De las vías Lo urinarias. del miedo, el dolor y la angustia, el otro triángulo del dolor. Y después el de la muerte de sus propios padres, el duelo, etcétera, que nos implica esos triángulos. Después, óperas y la locura de amor, Lucía de la Mermur, o Lucía de la Mermur. Para cuestionar también esa cuestión de la locura de amor, hay un libro que se llama así de un médico mexicano, ¿sí?, que se llama La enfermedad del amor, precisamente donde se analiza este asunto. Lo de los trastornos del espectro autista que Uta Fried y ya antes con Felipe Cruz lo cuestionábamos, probablemente la noción de espectro nos abra de modo tal que hay una epidemia de autismo. Es más, de autodiagnósticos, todo el mundo se autodiagnostica. Tiene sus ventajas, ¿no? Pero hasta ahorita no hay becas o estímulos económicos para personas con autismo. Sí para otros problemas llamados discapacidades. Pero fuera de ello y de la historia, Leo Kanner ya decíamos que no era psiquiatra, aunque las historias lo ponen como psiquiatra, era cardiólogo de origen alemán. El caso de Asperger es interesante porque recientemente se publicó un libro que se llama Los niños de Asperger,
a propósito del nazismo y las ideas eugenésicas. Acusan de nazi a Asperger y hasta han propuesto cambiarle de nombre a lo que fue el trastorno de Asperger. Lorna Wing se encargó de bautizarlo como trastorno de Asperger y Uta Fried de la traducción al inglés del artículo de Hans Asperger. En ese sentido es una discusión, pero algo que Oliver Sacks dejó muy claro. Hizo más por el autismo la película Rayman, aunque sea pura confusión. ¿Sí? ¿Qué otro? La trama de la historia de Rayman, cuántos años estuvo en capilla, quiénes eran la idea de los actores originales, la depresión. El caso de Mauricio Montiel en Un perro rabioso. Otra vez una discusión con el buen Jesús Ramírez Bermúdez sobre la memoria. Memoria y autorreferencialidad. Dejaría de ser yo si pierdo la memoria. Casi todas las telenovelas de televisión, el que perdía la memoria se le olvidaba quién era y además se le olvidaba que era el heredero, que era el galán, Casualmente, ¿no? etcétera. Ajá. Como en las caricaturas, se daba un golpe en la cabeza y Ya, perdía la se memoria. quedó. Se daba otro golpe y la recuperaba. Pero eso es parte de la vieja historia de la memoria y sus trastornos, amnesias, hipernesias y paramnesias. Después, otro trabajo de Jesús Ramírez Bermúdez para amnesia. Luego viene una idea que, como decía el psicólogo René Santoveña, es como poner la iglesia en manos de Lutero. Poner en mi pluma un análisis biográfico de Freud parece ser que es complicado. Vienen metáforas en psicología y neuropsicología, metáforas, analogías y eponimia en la medicina, la patología, síndrome de Asperger, trastorno de Kanner, mal de Parkinson, etcétera, etcétera. Cisura de Rolando, cisura de Silvio, lo que es el cuerpo trapezoide, qué sé yo. Los 5 sentidos son 10 a propósito de la anosmia y la augencia. No voy a hablar de más. Esto fue también dedicado a lo que sería eh, la cocina, Escoffier, el olfato y el gusto. Nunca sabrás a qué huele Bagdad de Marta Tafalla, por ejemplo. Anosmia congénita. Con la epidemia de COVID se hizo famosa la anosmia, pero nada más hasta ahí. Luego, una discusión que a propósito se ha planteado en varios lados, ¿es necesaria la psiquiatría y los hospitales psiquiátricos o con pura neurología y psicología ya la hacemos? Vale la pena. El shock del COVID, por no decir el shock del futuro de Alvin Toffler. Esta idea del shock del COVID nos plantea esa cuestión. Y sobre todo, a propósito de vacunas, antivacunas y otras variantes, casi la mitad del libro les decía. Por eso se proponían 2 volúmenes. En lo que es ensayos de filosofía, ¿es real la realidad o es una construcción? Eso se ha discutido mucho. Algo sobre la vida y la muerte se ha discutido mucho. Muerte sin fin de José Gorostiza y de la violencia estructural que tenemos. ¿Qué es la muerte? Que es un tema clásico. Algunas ideas sobre lo que llamamos amor es básicamente poesía y psicopatología. Luego viene el principio esperanza, que es dedicado a un trabajo en 3 tomos de un personaje ampliamente criticado, pero muy poderoso el trabajo, ¿sí?, sobre la esperanza misma como opción de vida. Aparece después una historia de la escritura, porque los puercos árabes inventaron la escritura, inventaron el álgebra. Y probablemente a ellos les debemos los trastornos del aprendizaje de la lengua escrita. Si no la hubieran inventado, estaríamos a todo dar. Pero resulta que
puercos árabes. Luego vienen los relatos e historia de la literatura, que tienen que ver con, otra vez, metáforas desde la medicina. Aparte de las metáforas, un poema que se llama Yo no sé de su servidor, y vienen otros más sobre la historia de México, América Latina, sobre lo que es el OFAR, la guerra o la intervención rusa en Ucrania. No alcanzamos a lo de Irán porque todavía no se daba. Pero hubiera sido La un obra de Marx, espectro bastante amplio. la obra de Marx, etcétera, Auschwitz, y luego lo que es un glosario de eufemismos. Este libro es la síntesis de todos esos que en promedio da unos 60 ensayos. Se pueden leer en el orden que gusten y manden. Efectivamente, es una aproximación reflexiva y crítica a partir de mi propia experiencia analítica, y que, siguiendo un poco a Víctor Hugo, de las voces interiores, o a James West, a propósito de Vygotsky y las voces de la mente, en realidad hasta dónde nuestro pensamiento es propiedad privada y mercancía, que ahora soy el propietario intelectual de una obra que tiene muchas deudas con otros que no son yo, que, como decía Octavio Paz en Piedra del Sol, para que pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan existencia, y sigue. Piedra del Sol es un poco largo. Esa idea nos lleva, en principio, a plantearnos el que quien quiera puede. Insisto, me quedan pocos libros. Quien quiera se puede comunicar a neuropsicología de pura minúscula @gmail.com, y puede, nos ponemos de acuerdo para poder adquirirlo. Quedan muy pocos. No sé si quieras agregar algo más, porque ya me autopresenté muy exquisitamente y parece ser que me excedí. No, pues justamente como comentarios finales, que justamente el libro de temas selectos de neuropsicología y psicología, creo que solamente en ese libro no he tenido oportunidad de tenerlo, que cita mucho, por ejemplo, a Balón, ¿no? Que actualmente es totalmente desconocido en las facultades de psicología y que en la mayoría de veces predomina Piaget, ¿no? Pero también comenta de que sí, así como bien menciona usted que este libro puede encontrar relatos de análisis crítica, sirve mucho como introducción, ¿sabe? O sea, salirnos de los temas, los eufemismos, todo eso que al final del día, cambiarle el nombre no resuelve el asunto y siguen los problemas, ¿no? Sino de invitarnos, y precisamente no solo la invitación a leerlos y reflexionar, sino también a ser partícipes de la comunidad para hacer los cambios y luchar también contra ese tipo de situaciones de eufemismas que lamentablemente hoy están perdurando bastante en las facultades. Y bueno, no solamente en las facultades, sino también afuera, ¿no? Y yo creo que no tengo otra cosa que agregar realmente, más que eso. Pues, por mi parte, agradecerte, No, a usted por invitar. agradecer a todos los que nos siguieron hoy. Prácticamente nos echamos una Una hora, horita. Ujú. eh, y quien quiera el libro ya sabe. Aquí estamos, en el email que les di, y muchas gracias y hasta la próxima. Hello.